Forastero, el día de hoy la historia que estás a punto de escuchar no habla de monstruos, no habla de jefes, no habla de eventos y ni siquiera habla de Bracna. Aquí no vas a encontrar consejos sobre cómo derrotarla, aquí es pura historia. Así que esta historia habla más del precio que una persona puede llegar a pagar por amor. Porque dime algo, si las personas que más amas estuvieran en peligro, ¿hasta dónde estarías dispuesta a llegar para protegerlas? ¿Harías un sacrificio? ¿Estarías dispuesta de entregar tu propia vida? ¿Aceptarías un poder prohibido si esto significara salvarlas? Porque alguien en los pantanos ya tomó esa decisión y no lo sabías. Y el mundo la recordó como un monstruo, pero nadie se tomó el tiempo de escuchar su historia, de cómo fue que inició un monstruo, porque obviamente no nació siendo un monstruo. Así que hasta en este momento sabrás la verdad. Forastero, hoy conocerás la verdad detrás de Bracna. Y te advierto algo, cuando esta historia termine, quizás ya no vuelvas a verla de la misma manera. Bracna no era un monstruo, era una madre desesperada. Esta parte de la historia se pone triste y te voy a pedir algo, forastero. Por unos minutos olvídate de la criatura, olvídate de los ataques, olvídate de las doncellas y olvídate de la Bracna que todos conocen, porque hoy vas a conocer a la mujer que existía antes de ser un monstruo. Déjame preguntarte algo, forastero. ¿Crees que Bracna siempre fue así? ¿Crees que nació convertida en aquella criatura? ¿Crees que siempre disfrutó sembrando el miedo en los pantanos? Por supuesto que no. Y esa es la parte que casi nadie conoce. Porque antes de convertirse en una leyenda, antes de convertirse en una pesadilla, antes de que su nombre fuera pronunciado con miedo, Bracna fue una mujer y lo perdió completamente todo. Ahora que lo pienso, Lubenia tiene una costumbre bastante fea. Cada vez que alguien intenta hacer algo bueno, termina pagando el precio. Mira al doctor de la plaga. Si no sabes su historia, acuérdate que en mi perfil encuentras la playlist. Míralo. Y ahora mira a Bracna, porque esta historia no comienza con un monstruo, ni con corrupción, ni con magia oscura, comienza con una familia que vivía en los pantanos mucho antes de que los viajeros dejaran de acercarse a ellos. Y entre todas aquellas mujeres existía una que siempre estaba dispuesta a proteger a los demás. Su nombre era Bracna. No era una reina, no era una bruja, no era una guerrera legendaria. Era una hermana, una hija, una protectora y por supuesto madre. Y si algo amaba más que a su propia vida, eran las jóvenes que crecieron a su lado, no solamente sus hijas, sino también niñas huérfanas que quedaron en el pantano, que ella se hizo cargo de ellas. Las mismas que siglos después serían conocidas como las doncellas de Bracna. Así es, las mismas que hoy intentan atravesarte con dardos venenosos cada vez que entras al evento. Y aunque pensándolo bien, si después de siglos encerradas en un pantano terminaran lanzándome dardos, creo que tampoco podría culparlas demasiado. Pero entonces llegó la oscuridad y con ella llegaron las criaturas, las desapariciones, las muertes y el miedo. Cada día alguien no regresaba a casa, cada noche los gritos sonaban más cerca y Bracna comprendió algo terrible. Tarde o temprano aquello también vendría por las personas que más amaba, y fue entonces cuando escuchó la voz, una voz que prometía salvarlas, una voz que prometía poder, una voz que prometía protección. Y como ocurre con todas las promesas peligrosas, solo pedía una sola cosa a cambio, a ella. Y Bracna aceptó.
No por ambición, no por poder, no por gloria, lo hizo por amor. Y fue el peor error de toda su vida, porque el poder que aceptó sí cumplió su promesa, pero no de la forma que ella esperaba. Forastero, hay algo que todavía no te he contado, algo mucho peor, porque aquella voz no quería ayudar a Bragna, la estaba utilizando. Y muy pronto descubrirás qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche, qué ocurrió con las jóvenes que juró proteger, qué ocurrió con las doncellas y por qué siglos después todavía siguen atrapadas en el pantano. La tragedia apenas comienza y créeme, lo que viene después es mucho más doloroso. Continuará.